Entonces, como les estaba diciendo, cuando me dicen a mí la sumatoria de fuerzas, significa que todas las fuerzas que estén actuando en el objeto que yo esté analizando se deben de sumar, ¿ok? Esa es la sumatoria de fuerzas. Bien, la primera ley de Newton, que nos habla del equilibrio o la ley de la inercia, nos dice que la suma de todas esas fuerzas, ¿sí? Deben de ser iguales a cero, ¿ok? La suma de todas estas fuerzas deben de ser iguales a cero. ¿Ok? Esto es lo que nos dice la primera ley de Newton. La suma de todas las fuerzas debe de ser igual a cero. O bien dicho, de otras palabras, para que un objeto se mantenga en equilibrio, la suma de todas las fuerzas que estén actuando sobre ese objeto deben de ser iguales a cero. ¿Cómo así? Ok, si yo tengo aquí mi marcador, hay una fuerza que va hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Ese lo conocemos como el peso. ¿Ok? Bien. Pero se supone que si la fuerza va hacia abajo, este objeto tendría que irse para abajo, ¿verdad? Pero está en equilibrio. ¿Por qué estará en equilibrio? Ok, fíjense bien, la fuerza del peso va hacia abajo, pero mi mano le está ejerciendo una fuerza que va hacia arriba. Y para que este objeto esté en equilibrio, ¿sí? Para que esté en equilibrio, la fuerza que le aplico para abajo tiene que ser la misma fuerza que mi mano está aplicando hacia arriba. Entonces, miren pues, hagamos de cuenta que el peso tiene 10 newtons para abajo, ¿ok? 10 newtons negativos. El negativo porque va hacia abajo, es el sentido del vector. 10 newtons hacia abajo negativo. Entonces mi mano le está ejerciendo 10 newtons hacia arriba, pero como va hacia arriba, debe de ser positivo. Ok, chicos, ¿y qué pasa si yo sumo esas fuerzas? 10 newtons positivo menos 10 newtons, eso sería igual a 0, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, la suma de la fuerza que va hacia arriba más la fuerza que va hacia abajo es 0. Por lo tanto, esto está en equilibrio. Y eso es lo que me dice la primera ley de Newton. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, cualquier duda o pregunta, pues me la hacen saber. Muy bien. Fíjense, pues. Cuando yo tengo un objeto así, pueden haber 3 tipos de movimiento. Que nos movamos en este sentido, ¿sí? Que nos movamos en este sentido, o bien en una tercera dimensión, ¿verdad? Que nos movamos en ese sentido, ¿verdad? O sea, son las 3 formas en las que puede haber movimiento. Ok. Cuando yo hablo de la primera ley de Newton, estoy diciendo que la sumatoria de fuerzas en el eje X tienen que ser 0. La sumatoria de fuerzas en el eje de la Y tiene que ser 0. Y para este caso, en cuarto, pues no vamos a trabajar en 3 dimensiones, pero siempre les voy a colocar aquí, bueno, pues la teoría para 3 dimensiones. La sumatoria de fuerzas en el eje Z tiene que ser igual a 0. ¿Ok, chicos? Siempre que estemos hablando de la ley de Newton, sumatoria de fuerzas en X, 0, sumatoria de fuerzas en Y, 0, y sumatoria de fuerzas en Z, 0. Siempre van a ser 0. Chicos, ¿se entiende más o menos lo que estamos hablando? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Obviamente, para que terminemos de comprender bien los temas, vamos a hacer ejemplos, ¿verdad? Ahorita la teoría es la que me interesa. Ok, chicos. El señor Newton nos dice a nosotros de que si no fuera por acciones de fuerzas ajenas, fíjense que nosotros nos mantendríamos en una velocidad constante. Es decir, que si no hubiera gravedad, si no hubiera fricción, fíjense que nosotros andaríamos ahí moviéndonos constantemente. Fíjense, es que
Eso lo dice Newton. Si nosotros no tuviéramos una gravedad que nos mantenga aquí pegados al piso, o no hubiera una fuerza de fricción que al momento que yo camine, mis pies, pues al momento de hacer contacto con el suelo nos mantenga bien firmes, nosotros nos mantendríamos siempre en velocidad constante. Ejemplo de la primera ley de Newton. ¿Cuántos de ustedes han andado en las camionetas, en esas rocas? Creo que la mayoría hemos andado en esas camionetas, ¿verdad? Algunos no. Pero también se puede sentir en el carro. Pues el ejemplo de las camionetas. Fíjense pues. De repente va la camioneta, ¿verdad? Va al periférico. Uno va tomado del tubo de arriba, ¿verdad? Uno va en la camioneta. ¿Y qué pasa si frena? ¿Qué pasa si frena el chofer? ¿Qué pasa si frena el chofer? Uno va en la camioneta, va tomado del tubo y de repente frena la camioneta. ¿Qué es lo que hace uno? Esto va. ¿Sí o no? ¿Ok? Ahí está la primera ley de Newton. Como la camioneta iba a una velocidad, mi cuerpo ya como que se había acostumbrado a la velocidad que ya llevaba, ¿va? Entonces, y que de repente se le cambie el estado, yo buscaba seguir en esa velocidad constante. Mi cuerpo quería seguir con el movimiento, pero la inercia hizo que yo casi me cayera, ¿verdad? O, por ejemplo, estamos en el carro, ¿verdad? Estamos sentados, ¿sí? Estamos en el semáforo. Nuestros padres, pues, o con quien andemos, llevan un poco de prisa. Y de repente da verde el semáforo, ¿va? Y acelera el carro, ¿va? Nosotros quietos, estábamos sentados. Y de repente, vamos a ir de perfil, ¿va? Estábamos sentados y de repente aceleran el carro. ¿Y qué es lo que hace uno? Esto, ¿verdad? ¿Por qué? Mi cuerpo buscaba seguir en reposo. Mi cuerpo quería estar en reposo. Y que de repente cambiáramos el estado, mi cuerpo se queda atrás, porque estaba buscando el reposo. ¿Estamos de acuerdo con la primera ley de Newton? Bien. Condiciones de la primera ley de Newton. O sea, en los problemas, pues. Cuando los problemas me digan, ok, pongamos aquí condiciones. Condiciones. Condiciones o en qué momentos vamos a utilizar esta teoría de igual a cero. Bien, la primera condición, ¿sí? Pongámosle condición 1. Si me dicen que el bloquecito o el objeto va a una velocidad constante, ¿ok? Esa es la primera condición. Si en los problemas me dicen hay un bloquecito que se mueve con velocidad constante, etcétera, vamos a utilizar primera ley de Newton, porque me están diciendo velocidad constante. La otra condición es que me digan que la velocidad es igual a 0. ¿Ok? Y si la velocidad es igual a 0, podemos decir que la partícula, el objeto, el cuerpo, va a estar en equilibrio. ¿Ok? Si me dicen velocidad constante, o si me dicen velocidad igual a 0 o en equilibrio, nosotros ya sabemos que se están refiriendo a la primera ley de Newton. ¿Ok? Hay una masita en la cual interactúan tantas fuerzas y la masita estaba en reposo. Primera ley de Newton. Hay una masita que se encuentra en equilibrio y en la cual se le aplican tales fuerzas. Primera ley de Newton. Hay una masita que se mueve con velocidad constante. Primera ley de Newton. ¿Okay? Bien. Ok. Ahora lo que les decía, pues, para terminar de hablar de la primera ley de Newton, coloquemos ahí, más generalizado, qué nos quiere decir la primera ley de Newton. Todo cuerpo busca permanecer. Fíjense bien en lo que les voy a decir. Todo cuerpo busca permanecer en reposo hasta
hasta que una fuerza lo perturba. Eso le conocemos como equilibrio. ¿Ok? Fíjense, justamente lo que les estaba explicando de la camioneta y del carro, ¿verdad? Todo cuerpo busca permanecer en reposo hasta que una fuerza lo perturba. ¿Ok? Muy bien. De hecho, las escaleras eléctricas, las caminadoras de los gimnasios, están basados en Newton. ¿Por qué? Si en las escaleras eléctricas le ponen un poquito más de velocidad, muy probablemente usted se pueda caer porque le están aumentando la velocidad a las escaleras eléctricas, ¿verdad? Entonces, se basan en este tipo de leyes. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento de la chicos? Por favor, cualquier duda que tengan ahorita me la pueden preguntar. No hemos hecho ejemplos. Yo calculo que los ejemplos van a ser hasta la otra semana. Ahorita me interesa la teoría, formulitas y todo eso, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta, chicos, antes de continuar? Muy bien. Ahora les presento a ustedes la segunda ley de Newton. ¿Ok? Coloquen ahí como un subtítulo, segunda ley de Newton. Ya no tengo mucha tinta en los marcadores, les voy a dictar una definición ahorita. Por favor, copiar. Si una fuerza externa neta, ¿sí? Si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, repito, si una fuerza externa neta actúa sobre un cuerpo, coma, este se acelera, coma, este se acelera, coma, la dirección de la aceleración es la misma. La dirección de la aceleración es la misma. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta. Que la de la fuerza neta. Punto y seguido. El vector de fuerza neta, el vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo, es igual a la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración. Multiplicado por la aceleración. Ok. Segundo. Fíjense pues. Vamos a colocar aquí un cuerpo. Voy a dibujar un circulito aquí. El objeto tiene forma circular. Sí, ahí está. En este objeto circular vamos a tener la aplicación de muchas fuerzas. Tenemos una fuerza aquí, vamos a llamarle fuerza 1. Tenemos una fuerza que se actúa por acá, vamos a llamarle fuerza 2.
Tenemos otra fuerza aquí, digamos. Vamos a llamarle fuerza 3. Tenemos una fuerza que está aplicada aquí. Vamos a ponerle fuerza 4. Tenemos una fuerza que también se la estamos aplicando desde abajo. Vamos a ponerle fuerza 5. Bien. Si ustedes observan, tenemos la aplicación de muchas fuerzas. Tenemos una fuerza, 2, 3, 4, 5 fuerzas que están actuando sobre este objeto. Bien, Newton nos decía de que la sumatoria de fuerzas, ¿sí?, también la vamos a conocer como fuerza resultante. Es decir, que si yo sumo todas estas fuerzas que están aquí, yo voy a obtener una sola fuerza. Esa fuerza que vamos a obtener, le vamos a poner fuerza neta. ¿Ok? Eso se me fue a explicárselos en la primera ley de Newton. La sumatoria de fuerzas se le llama fuerza neta, ¿verdad? ¿Ok? Fuerza neta. O fuerza resultante, es lo mismo, ¿verdad? ¿Ok, chicos? Entonces, vuelvo a repetir. Si nos damos cuenta, tenemos 5 fuerzas que están actuando sobre este objeto, y si yo realizo la suma de todas esas fuerzas, voy a obtener una fuerza, obviamente. Si sumo todas las fuerzas, obtengo una fuerza que le vamos a conocer como fuerza neta. Fíjense, pues, a diferencia de la primera ley de Newton, ¿sí? A diferencia que la primera ley de Newton nos decía que la fuerza neta es igual a 0, ¿sí? En la segunda ley de Newton, la fuerza neta no es igual a 0. Aquí, la fuerza neta tiene que ser diferente a 0. ¿Ok? La fuerza neta tiene que ser diferente a 0. Para que les quede ahí, ¿qué es fuerza neta? Fuerza neta es la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, etcétera. Todas las fuerzas que tengamos nosotros en nuestro sistema, ¿verdad? ¿Estamos hasta aquí, chicos? Fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Para la primera ley de Newton, la fuerza neta es igual a 0, pero para la segunda ley de Newton, la fuerza neta es diferente de 0. Bien, y la fórmula de la segunda ley de Newton, que nos dice que si en un objeto yo aplico una fuerza, piensen aquí en mi almohadilla, si yo ese objeto, yo le aplico una fuerza en esta dirección, si ustedes se dan cuenta, el objeto empieza a moverse. ¿Ok? Si yo aplico una fuerza, el objeto se acelera. ¿Sí? Eso nos dice Newton. En la primera ley de Newton había equilibrio. Ahora estoy aplicando una fuerza y ya hay movimiento. Entonces, Newton nos dice que la fuerza neta va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Y esa es la fórmula que caracteriza la segunda ley de Newton. Esa es la fórmula que caracteriza la segunda ley de Newton. ¿Ok? Repito de nuevo, si el movimiento está en esta dirección, obviamente estamos trabajando en el eje Y. Si hay movimiento, entonces diríamos que la fuerza, ¿sí?, la sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a la masa por la aceleración de Y. ¿Sí? La fuerza neta también se puede representar así. La fuerza neta es la suma de todas. Y esta es la sumatoria, pues es lo mismo. Si estamos en el eje de las X, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa por la aceleración del objeto en X. Y si estuviéramos trabajando en una tercera dimensión, que obviamente ustedes no lo van a ver, pero lo vamos a colocar ahí, sumatoria de fuerzas en Z debe de ser igual a la masa del objeto por la aceleración en el eje de la Z. ¿Ok? Entonces, chicos, condiciones para la segunda ley de Newton.
condiciones para la segunda ley de Newton. Las condiciones de la segunda ley de Newton. 1. Existe aceleración. ¿Sí? Esa es la primera condición de Newton. Existe una aceleración. La segunda condición, media vez me dicen que el objeto tiene movimiento, hay segunda ley de Newton. ¿Ok? Si me dicen un cuerpo o un objeto se va moviendo sobre una superficie, calcule la aceleración. O sea, media vez me preguntan por calcule la aceleración, o calcule cositas así. ¿Qué vamos a utilizar nosotros? Segunda ley de Newton. ¿Estamos captando, chicos, la idea? Como les digo, ahorita lo que yo necesito es que ustedes entiendan la teoría. Ya después vamos a hacer un ejemplo donde yo les voy a decir, miren chicos, el problema aquí nos está diciendo equilibrio. Primera ley de Newton. ¿Qué nos dice Newton? Esto, y vamos a hacer diagramas de cuerpo libre. Ya van a ver, no es muy difícil, solo es cuestión de que pongamos ahí atención. ¿Preguntas, chicos, por favor? Cualquier duda que tengan, por favor, pueden hacérmela saber ahorita. ¿Los escucho? Muy bien. Para finalizar, entonces, tercera ley de Newton, por favor. Vamos a ver ahora qué nos dice la tercera ley. Miren, por favor, la tarea de los tipos de fuerzas, necesito que me la empiecen a hacer ya. Porque en la otra clase de física que tengamos, explico las fuerzas y entramos con ejemplo. ¿Ok? Entonces ya solo me falta que explique tercera ley de Newton ahorita. Luego explico las fuerzas, y obviamente ustedes pues, ya tienen que tener investigadas las fuerzas. Y entramos ya a resolver ejercicios de la segunda ley de Newton. Y la primera y la tercera. Bien. Tercera ley de Newton. Pues la vamos a dejar aquí en tercera ley de Newton. ¿Ok? ¿Les dicto el concepto? Si el cuerpo A pónganle comillas, ¿no? Para definir A. Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, entre paréntesis, coloquémosle acción. A eso se le va a conocer como acción. Repito, si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, entre paréntesis, acción, coma, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A. Repito, coma, entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A. Y entre paréntesis, reacción. Repito todo. Si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, entre paréntesis, acción. Entonces, el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A. Entre paréntesis, reacción. Punto y aparte. Estas dos fuerzas tienen misma magnitud, pero dirección contraria. Estas dos fuerzas tienen misma magnitud, pero dirección
contrario. Muy bien. No soy muy buen dibujante, ¿verdad? Pero hacemos lo que se puede, ¿va? Ok, hagamos de cuenta que esto de acá es unos tacos de fútbol, vaya, es un pie, ¿va? Yo no soy muy buen dibujante, pero me disculpo ahí de una vez. Ok. Y acá vamos a tener nosotros una pelota. ¿Sí? Colocar ahí una pelota. Ok. Fíjense pues. Vamos a decir que el pie es nuestro objeto A y la pelota es nuestro objeto B. Ok, si yo vengo y le aplico una fuerza, ¿sí?, a la pelota, vamos a llamarle fuerza de A a B. ¿Ok? Si yo le aplico una fuerza a la pelota, yo le voy a llamar una fuerza que está ejerciendo a B. Pues fíjense que esa pelota también va a aplicar una fuerza sobre el objeto A. A esta fuerza de acá contraria le vamos a llamar fuerza que le ejerce B a A. ¿Ok? Eso es lo que nos dice Newton. Que si yo le aplico una fuerza a algo, ese algo nos aplica también una fuerza de la misma magnitud. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué pasa con esos locos que vienen y cuando están enojados le pegan a la pared? Vienen y le pegan a la pared, ¿verdad? Viene y le sonó a la pared. Y cuando él se mira la mano, toda golpeada, toda morada. ¿Por qué? Porque con la fuerza que él le pegó a la pared, con esa misma fuerza le dio el golpe en la mano, la pared a él. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice la tercera ley de Newton. A toda acción existe una reacción. Bien, y lo importante acá es de que las dos fuerzas son iguales, pero tienen diferente sentido. ¿Ok? Entonces podemos decir que la fuerza que le ejerce a B es la misma que la fuerza que le ejerce B a A, solo que una va a ser con signo negativo. Recordemos que aquí el positivo y el negativo solo nos indican el sentido del vector, ¿verdad? Si va hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Ya no significa nada relevante. Muy bien. Entonces, chicos, esta es la teoría que tengo para esta clase. Por favor, necesito que me hagan la tarea antes de la otra clase de física. Porque en la otra clase de física me dedico a hablar de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos y en la otra clase aplico las leyes. Vamos a aplicar leyes. Chicos, preguntas, por favor, antes de que finalicemos aquí la sesión. Algo Por que una no haya quedado. pregunta, ¿por dónde le enviamos la tarea? ¿Sí? ¿Por dónde le enviamos la tarea? Por plataforma. Miren, pues, todas las tareas y cositas así, de preferencia a la plataforma, por favor, es que después tenemos inconvenientes. Si un caso, pero de verdad, usted póngase la mano en la conciencia, no puede mandarlas por la plataforma, no porque usted no pueda usar la plataforma, sino que por un caso externo a eso, no pueda mandarlo por correo. ¿Ok? Pero indíqueme el nombre de la tarea, su grado y su nombre completo, por favor, si no después puedo perder las tareas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, Pues, chicos. Eh, Solo vamos a tomar aquí la asistencia, pues con su permiso voy a apagar la cámara para tomar la asistencia.
Muy bien. Chicos, muchas gracias por su puntualidad. Por favor, a sus compañeros que no se conectan, si alguien sabe de ellos, por favor, jálenlos, ¿verdad? Miren, Rudy creo que ni estaba. No está Rudy. ¿Qué más? ¿Qué más hace falta? Bien, bueno, Fabián y Pablo como que no están en la clase. Ok, chicos, por favor, si tienen algún compañero, Daniel. Ya que está lo que pasa es que estaba mal. A Daniel Maldonado, jálenlo también. Ya no sé, no he sabido nada de él, tareas ni nada, pobre, no sé qué será de él. Ok, gracias chicos por su atención, que Dios me los bendiga y pues cuídense mucho. Gracias, profe Gerson, por su apoyo. Adiós, adiós. Vaya, profe, feliz día. Igualmente, teacher, gracias.